Hola, 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 muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra tertulia más aquí en nuestro canal de Artistas Libres, hoy con un excelente, bueno, tenemos nuestro amigo de siempre, el padre Rodrigo, pero tenemos un excelente invitado, que esta es la primera vez que nos acompaña, don Horacio Giusto, muchas gracias por acompañarnos y bueno, aprovechamos a saludar también al padre Rodrigo Miranda, que aún permanece por nuestros lugares acá en estas tierras, pronto a partir aprovechando de que el horario, ¿no es cierto?, todavía es favorable para poder compartir las tertulias sin tanto esfuerzo. Pero muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches, la verdad que contento y feliz de poder estar entre dos grandes mentes y vamos a ver si nosotros logramos aportar algo y desde ya un saludo enorme a toda la gente que nos acompaña en vivo, que se hacen un espacio de su valioso tiempo para venir a compartir junto a nosotros ideas, conversar, dialogar, que es lo que apuntamos, tratar de traer un poco de luz en un mundo plagado de tinieblas y más cuando se habla de arte, particularmente que hay un retorno a cierto oscurantismo. Así es, así es. Así que feliz de poder compartir y con el padre Rodrigo. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios, querido Ricardo. Gracias, Horacio, también por estar acá en estas tertulias. Así que es siempre un placer poder hablar con todos ustedes y con todos los amigos del chat. Yo veo siempre ahí los amigos de siempre o los sospechosos de siempre. Así que un gran saludo también a los amigos del chat y a todos los que nos van a ver también después. Así que encantado, aún en las tierras chilenas, en este paraíso terrenal, dice el soberbio. Sí, Y pronto a partir ya al otro lado del continente, así que estoy ahí aún vamos a poder decir que aprovechando está, ¿no es cierto?, en la ciudad eterna. en la ciudad eterna, así es. Bien, hoy día queremos hablar de este gran tema que ha estado trabajando precisamente Horacio, que es un temazo. Para mí, debo reconocer, hace, hace poco, será un año, un par de años, que recién empecé a vislumbrar la conexión que había entre esta ideología del ecologismo y toda la estructura invisible de ideas y acciones que están colaborando precisamente en la destrucción de la civilización occidental. Es muy interesante, hay muchas cosas que se enlazan, hay personajes siniestros que mientras uno lo estudia uno dice, pero qué tremendo, digo. Y sus conexiones internacionales con asociaciones, también de carácter internacional, tanto en la beta del mundo empresarial como también en la beta política ideológica, incluso tienen su propio think tank y van desarrollando siempre estrategias. Bueno, una cosa muy, muy interesante y que obviamente va repercutiendo en todo lo que tiene que ver con la actividad cultural y también obviamente en el arte. Entonces, le damos la palabra primero a Horacio para que nos explique un poquito esta visión que estamos enunciando. Qué complejo tener que resumir en tan solo unos minutos lo que es el ecologismo. Ciertamente aquí uno podría tener un abordaje somero, simple, llano, tratándolo como una ideología, con lo que implica hablar de una ideología en términos de estudio Tracy, en ese sentido de la ciencia y las ideas, como una ideología que va a poner la ecología como centro de toda actividad cultural, política y económica. Y luego las consecuencias derivadas, que es un poco lo que vamos a dialogar hoy día. Sin embargo, y si a mí se me permitiese la libertad de expresarlo, y la gran discusión aquí, como en toda discusión profunda, va más allá de la expresión política, cultural y económica. Las verdaderas discusiones que uno ha de tener en la vida, y de hecho es una discusión en lo que voy a plantear en este momento, es la noción antropológica y metafísica que se tenga del hombre. Y esto es con lo que nosotros habilitamos nuestro primer libro. No solo abocamos al estudio de cómo se construye el sujeto ecologista, que son datos menores, no solo nos abocamos a explicar cómo funciona el corporativismo, que son datos menores, aunque tengan una gran repercusión en el mundo.
sino la forma en la que se entiende la relación del ser humano con Dios, con el mundo y con el hombre. Los tres pilares de la filosofía. Para que lo podamos entender en términos muy simples, para que podamos entrar de lleno al tema. Muchas veces se ve en las vorágines de las redes sociales, quizás algunos que hemos sido encapsulados dentro de este micromundo de influencers, tengamos que hacer una autocrítica, porque a veces hemos hecho más daño que bien dentro de esta batalla. Se suele decir rápidamente, la ecología es buena, la ecología es sana, es una ciencia, es una disciplina, como cualquier otra. Una ciencia inmaculada, una ciencia que no presenta intereses políticos ni económicos. Y el ecologismo sí es malo, porque el ecologismo, como dicen algunos referentes, es algo de los progres, es algo de los zurdos, es comunista. Con el tiempo uno, cuando va madurando, se da cuenta de que el progresismo no es muy comunista que digamos, aunque haya comunistas que han revalidado ciertas tesis para ayornarse al mundo moderno. Y aquí viene la cuestión de fondo. Si yo les dijese a mucha gente que nos está viendo en este momento, si acaso conocen, no digo a Margaret Sanger, que quizás es un nombre bastante conocido dentro del ambiente, sobre todo la gente que es provida, sino nombres como Mary Stopes, Francis Galton, Ernst Haeckel, Francis Place. Los nombres que yo mencioné, y sin ingresar todavía a pensadores como William Bogg o Garrett Hardin, más propios de la ecología, son pensadores eugenésicos, son pensadores cientificistas. Dudo sinceramente que estos pensadores en nombre de la ciencia se vayan a posicionar en un espectro de izquierda o derecha. Y este es el punto con el que iniciamos nuestra obra, con lo que yo inicio la presente tertulia. Saber distinguir entre ciencia y cientificismo. Las ideologías son definidas por Stuart de Tracy como la ciencia de las ideas. ¿Y qué característica tiene el pensamiento científico? Allende de que surge de un particular para establecer una ley universal. La mejora en la ciencia, como se explica en epistemología, cuando la gente nos está escuchando en este momento y se deben preguntar, ¿cuándo mejora la ciencia? ¿Cuándo evoluciona la ciencia? Porque está en un proceso de cambio. Esa es la particularidad. Como siempre conoce entes individuales, nunca llega a conocer todos los entes. Siempre está sujeto a un proceso de falsación. Siempre está sujeto a un proceso de revalidación. La ciencia mejora cuando mejora la explicación del fenómeno o la predicción del fenómeno. Por lo tanto, si yo hablo de una ciencia de las ideas, toda ideología, como ciencia de las ideas, va a tender a reducir el objeto, abstraerse de la realidad para predecir un fenómeno o en todo caso explicarlo, pero explicarlo desde una posición filosófica anterior. La propia idea de la ciencia, que hoy se habla de ciencia moderna, es derivado de la filosofía de la naturaleza, porque donde termina la última palabra de la ciencia empieza la primera palabra de la filosofía. Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, tenía una visión científica particular, y más que científica, cientificista, porque él considera que el ser humano es producto de la evolución. Toma un postulado de Darwin, que por cierto, la obra El origen del hombre no es una teoría científica, aunque se llame teoría evolutiva. No cumple los requisitos formales para ser considerado teoría científica. Ninguna persona dedicada a la epistemología puede aseverar que es una teoría científica. No está reducido en lenguaje formal, no es posible su comprobación empírica, no hay una concatenación lógica de los hechos y los saltos que se dan en la teoría. Allende de eso, Ernst Haeckel toma como dogma de fe incluso dogmas que fueron falseados por la propia comunidad científica de la época, y él considera en su creación el concepto de ecología, porque él es el que le da la forma al concepto que luego en 1930 se va a tomar como una disciplina autónoma independiente de la biología, que el ser humano, al ser producto de la evolución, necesitaba desarraigarse de la fe cristiana, un impedimento para el salto evolutivo, un impedimento para el progreso indefinido. Y de allí viene lo que hoy se conoce como progresismo,
la idea de un progreso indefinido. Lo que la posmodernidad abrazado como progresismo encuentra ya sus vicios en el siglo XVI. Pero esto ya es materia de otro debate, cuando se estudia una forma muy específica de gnosticismo. Hoy le vamos a llamar racionalismo de manera simple para evitar censuras en el canal. El punto con el que cierro: si el propio creador del concepto de ecología considera que el ser humano es producto de un devenir azaroso del cosmos, que ya hay un error, porque si hablamos de cosmos hablamos de orden, y si hay un orden hay una inteligencia ordenadora. Se entiende quizás la analogía, pero si el propio Ernst Haeckel considera que somos producto de un azar, entonces no hay un orden previo. Es el hombre que se da a sí mismo la naturaleza moral. Es el hombre que se inscribe a sí mismo lo que es justo, bueno, verdadero, bello. Por eso Ernst Haeckel considera que en esta relación con los recursos, porque la ecología como ciencia se define como el estudio del ente vivo en relación a los recursos circunscritos a su alrededor, en este estudio el ser humano es puesto a la par de cualquier otra especie vertebrada y mamífera. Por lo tanto, ¿qué es lo óptimo para toda especie? La supervivencia. La especie, y en términos de Darwin, más evolucionada es la que se adapta y sobrevive. Y si considero que los recursos naturales son finitos y la capacidad procreativa es infinita, por lo tanto, tengo que desarraigar aquella fe fundante de Occidente que proclama como una máxima: creced y multiplicaos. Porque de esa manera se asegura desde la ecología, sin entrar todavía en el ámbito político, en términos netamente científicos, entre comillas, la supervivencia de la especie humana. ¿Por qué es importante esto? Porque para el padre Rodrigo Miranda, para el señor Ricardo Ramírez, ambos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, el aporte del cristianismo es dotar de una dignidad ontológica a cada ser humano, porque la persona no es solo un ente vivo, no es solo materia y forma, como diría Aristóteles en su teoría ilimórfica, porque la persona pervive luego de la muerte, sino porque hemos de rezar a los santos. La persona subsiste luego del paso en este plano. Por eso es un subsistente individual, un individuo robado por el liberalismo actual, un individuo que fue dignificado en su esencia por el cristianismo. Por eso, para el cristiano, como administrador de la casa común, en la relación de señorío con la naturaleza, no le es lícito extinguir una especie o dañar de manera irreversible una propiedad común a la humanidad, legada a Adán y Eva y sus descendientes. Pero sí le es lícito, en tanto no extingue una especie, hacerse uso y valerse de los animales, porque hay una relación jerárquica, como explica Santo Tomás de Aquino, de ordenar lo imperfecto lo perfecto. Lo que sucede con la teoría evolutiva de Ernst Haeckel en el concepto de ecología es que si soy tomado como especie, ya nada digno hay en mí, porque soy un miembro más de la especie, y lo que importa entonces es preservar la especie. Por eso existe hoy un auge de tantas políticas tanáticas en todos los aspectos. Pero no quiero abusar de la palabra, y muchísimas gracias por la paciencia. Yo creo que Ricardo está sin audio, ¿ah? ¿Me parece? Ah, sí, estaba sin audio, estaba con el micrófono. Y quizás, a ver, permítame, porque es muy, muy interesante primero lo que has dicho, Horacio, de muchos puntos de vista, ¿no? Mientras que ibas desarrollando el punto, me preguntaba, bueno, a ver, alguno acá en nuestra sede de artistas libres se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cultura, no? O sea, la tertulias de artistas libres con el ecologismo, o sea, que pasó, digamos, un giro, ¿quién lo tiene que ver? Un giro comercial, digamos, a esto. Y bueno, muchas veces lo hemos dicho en este canal y en otros ambientes donde conversamos estos temas. Bueno, tiene, como dice Ricardo, ¿no? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos muy limitados y muy contaminados de aquello que nosotros identificamos con
una mala visión de la cultura. Cuando se habla de la cultura, la gente piensa en general que es el arte, por ejemplo, ¿no? Es el ámbito, ¿no? de las artes visuales, ¿no? O del teatro, por ejemplo, etc. Y la cultura no es eso, y el arte tampoco es eso. Entonces, si vamos a determinar que el hablar de ecologismo también cabe en esta sede de artistas libres, es porque consideramos que la cultura, primero, tiene una causa y una definición esencial que es anterior a todos estos temas y tiene, porque es causa, sus efectos en todos estos temas. Por eso que es interesante que has hablado del ecologismo, has pasado por la filosofía, has pasado por la política, la economía, el cristianismo o la religión, etc. Bueno, dice uno, ¿no será muy exagerado mezclar todos estos temas? Es que no, porque son parte del efecto de lo que nosotros denominamos como cultura. ¿Qué cosa es la cultura? La definición esencial de cultura es la sabiduría humana, teórica y práctica para el crecimiento integral del ser humano. Por lo tanto, se desprende de esa dignidad que al último mencionabas, querido Horacio. La cultura se desprende, o sea, somos capaces de cultura porque tenemos en nosotros la causa de la cultura. El sujeto de la cultura es el ser humano. Por lo tanto, depende de lo que es la naturaleza humana y por lo tanto la dignidad humana, dignidad natural y trascendente, de lo que van a ser sus efectos y lo que pretendamos con esos efectos. Por lo tanto, hablar de ecologismo en todo esto es muy necesario, sobre todo que ya más específicamente en el ámbito de las artes visuales, lo verde en todo ese contenedor de esta palabra es lo que se promueve en muchas sedes artísticas, en muchos ámbitos del quehacer artístico. Parece que el arte, si ahora no es ecologista, sea en el ámbito de la religión de la nueva era, sea en el ecologismo, en el ámbito de la militancia, entonces parecería que no es arte. Y en relación a esto, bueno, quiero afirmar una cosa que has dicho, Horacio, que es esta relación biunívoca, recíproca, entre una cosmovisión particular, como se diría ahora, y la ciencia o la disciplina artística más bien, que va a desarrollar una persona en específico. En este caso, por ejemplo, has mencionado a Haeckel, ¿no? El alemán Haeckel, creador de concepto. O sea, él tenía una visión particular del mundo que se transparentaba en su modo de hacer ciencia, en sus convicciones respecto de la ciencia, en el progreso o no, el retroceso, en los instrumentos y en los fines que pretendía. Por lo tanto, no es neutra la ciencia de Haeckel ni todo lo que se va a desprender de ahí. Pensaba, por ejemplo, en este devenir, ¿no? Más en la contemporaneidad, las relaciones que uno puede establecer con la aparición contemporánea de este tema del ecologismo en los años 60, por ejemplo, en el libro de Rachel Carson, ¿no? La Primavera Silenciosa, del 62, cómo está justo dándose en ese momento, o por ejemplo el Club de Roma, que se junta y habla de que el ser humano es el parásito, ¿no? De que hay que eliminar a toda costa. En el 72, cuando publican 10 años después, casi conmemorando a esta Primavera Silenciosa de Carson, los límites del crecimiento, donde de vuelta se comienza a proponer todo esto. Y en ese mismo contexto está Adorno y Horkheimer escribiendo la dialéctica de la Ilustración, en donde van a proponer que para que el progreso sea tal, o sea, para que efectivamente haya progreso, hay que eliminar al proton pseudos, que es esa primera premisa de todo el silogismo que ha dado origen a la cultura occidental, que es el logos con mayúscula, como dirá también Derrida en la gramatología. Es decir, eliminar a Jesucristo en especial. Si no se puede, porque es evidente, si no se puede eliminar a Jesucristo, se va a eliminar al ser humano en su dignidad, siendo la dignidad natural, o sea que es un ser, participación del ser de Dios, y por lo tanto también en su ser en cuanto creado por Dios, hijo de Dios, imagen y semejanza. Entonces hay que eliminarlo, y eso es lo que nosotros vemos en la implementación, me parece a mí, de todos estos movimientos políticos y sociales, activistas del ecologismo, como nosotros los vemos hoy en día, dando cátedra y moralismos, cuando son los que más van a transar
con todos aquellos que van a destruir aquello que es sustantivo y sustancial en la cultura, que es el ser humano. Y por último termino, a mí me gusta siempre la cuestión de las palabras, la etimología o la filología y la etimología popular, cómo se ha ido desarrollando. Cuando yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la ecología o el ecologismo, ¿no? Esa palabra oikos, que en realidad remite al hogar, claro, lo van a tomar en esa casa común ahora, como incluso dicen en el magisterio, ¿no? Que lo toman de esta cuestión, de este tecnicismo económico, político, ¿no? Pero cuando uno va realmente a la palabra oikos, ecología como economía, la oikos en realidad era el hogar del ciudadano, en este caso ateniense, que participaba en el bios politikos, no en cuanto a zoon politikos. Bios politikos quiere decir el actuar político. El zoon politikos es que tenemos una vida orgánica que se desarrolla en la sociedad, pero esto es un término netamente político. Tanto es así que en la misma Atenas se desarrollaba este oikos, esta vida de la economía, o la ecología, la ciencia del oikos, se desarrollaba a partir de cuando hoy día serían los municipios, no el demos, cuando se desarrollaba y se comenzaba a ver cuánto podemos incidir en el cambio político de nuestros ambientes, cuando entonces Haeckel va a hablar de la ecología, ¿no? Va a definir esta relación de los seres vivos con su ambiente. Bueno, ¿a qué seres vivos nos referimos? ¿Y a qué ambiente nos referimos? Porque si el ser humano, los seres vivos, ya lo ponemos en esta ideología de Haeckel y todos los posteriores, con que es un parásito, o sea, ni siquiera está al mismo nivel. El ser humano es un parásito, uno que viene, como lo dice en la Primavera Silenciosa de Carl Charlson, entonces, Rachel Charlson, en este sentido, entonces, hay que eliminarlo. Y es lo que se promueve al fin y al cabo en el día de hoy. Entonces, toda esta parafernalia, ¿no? Romántica de la ecología y el ecologismo va a terminar lamentablemente en todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, es decir, la relación entre el ecologismo y las políticas o la biopolítica, por ejemplo, de la ideología de género. Capaz que estoy estresando todas las cosas, pero me parece que si hay que ver el fenómeno completo, no podemos quedarnos solamente con esta visión naive, ¿no? Como nos dirán, bueno, no, la naturaleza, las cosas bonitas, los pajaritos, ¿no? Y te van a citar, normalmente se citan los viejones de los años 60, el San Francisco, el hipón, ¿no? El San Francisco medio marihuanero, ¿no? Del hermano Sol y hermana Luna, cuando ni siquiera han leído el poema de San Francisco que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y a Dios como el ser que causa todo el ser y del cual viene toda la dignidad de los seres. Entonces, hay que, me parece que meter todas estas cosas en el tapete para no quedarse en esta visión naive, porque precisamente así ha entrado toda esta política de hacernos todos hermanos para cuidar el planeta Tierra, pero nos eliminamos, nos asesinamos cuando podamos. Vive el ecologismo, digamos, ¿no? Si me permiten un pequeñísimo aporte en relación a lo que muy bien plantea el padre, con su permiso. Dos cuestiones que son fundamentales, porque entiendo que el tópico central de hoy día que nos convoca es cultura y ecologismo. Y yo me atrevería a decir en un determinado punto, una contradicción en los términos, en tanto que el ecologismo toma al ser humano como una especie vertebrada y mamífera más, a la par de todo ente vivo. Sin embargo, dentro de los 5 grados de vida, es el humano, dentro de este plano existencial, dentro de lo que es este mundo, solo el humano tiene cultura. Ese cultivo que realiza es un atributo propio del ser humano, porque solamente el ser humano razona, el animal conoce. El animal tiene conocimiento, porque tiene un conocimiento que es sensible. Para que la gente lo entienda rápido, hay 5 grados de vida, la vegetativa, con las funciones propias del ente vivo, que implica respuesta al estímulo externo, reproducción celular autónoma, la actividad reproductiva. Luego viene la vida sensitiva,
de los animales, que opera con el conocimiento que toma por los sentidos externos, gusto, tacto, oído, olfato, vista, y los sentidos internos, sentido común, memoria, sentido común, se me fue de la mente, es memoria, Imaginación y cogitativa. Imaginativa, me faltaba justamente imaginación, que siempre me lo olvido. Luego viene la vida racional del ser humano, guiada hacia la verdad por la inteligencia y hacia el bien por la voluntad. Y luego, ya en términos teológicos, el cuarto grado de vida, que es la angelical, el quinto grado de vida, que es la persona divina. Nos detengamos un instante en la cultura y el ecologismo. Por eso, insisto, es una contradicción. Porque el animal no puede tener cultura, porque el animal no razona, el animal tiene conocimiento. El animal no razona porque no abstrae la forma de la materia. Aun cuando hubiese un grado mínimo de abstracción en lo que es ciertos apéndices de la memoria, no tiene lo que es la actividad propiamente humana, que es la reflexión, ese reflejo interno, la internalización que va a hacer del mundo que lo rodea. Porque el hombre razona, porque el hombre es capaz de pensar una actividad tan maravillosa y tan desprestigiada en estos tiempos, por cierto, es que el hombre tiene cultura. Por eso uno va a observar que en más o en menos es idéntico el comportamiento de un león en el ambiente en el que sea depositado, salvo que haya un proceso de amaestramiento, pero en todo caso se estaría demostrando que amaestrado el león responde al conductismo. El ser humano puede ser, en principio, direccionado, pero el atributo del libre albedrío es tan inherente a sí mismo que no lo pierde nunca. Y esto se explica desde personas que, a pesar de un determinado grado de esquizofrenia, pueden superar sus adversidades. Invito a que vean la película Una mente brillante, que si bien exagera algunos aspectos, sigue de manera fiel la vida de un matemático premio Nobel, o incluso gente que a nosotros nos toca acompañar en nuestra labor misionera, que salen de la drogadicción, lo cual demuestra que aún cuando hay un impedimento físico y químico, cuando la voluntad se hace presente, es posible transformar el entorno. Y esto es la cultura, cultivar. Eso como primer aspecto. Segundo aspecto, porque también quisiera poder escuchar a nuestro querido amigo Ricardo Ramírez y el padre Rodrigo. Segundo aspecto a considerar. Yo me he llevado una grata sorpresa cuando en la conclusión del tomo 1, escribiendo, tomo una cita de Thomas Hood, un gran historiador de nuestra Iglesia Católica, que ha sido muy fiel al aporte civilizatorio de la Iglesia Católica. Curiosamente, esa misma cita que yo tomo de Thomas Hood es tomada también por esta gran obra que se llama Psicosis Ambientalista, y también es tomada por el padre Olivera Rabasi en su obra Que no te la cuenten, tomo primero. El lugar en el que uno se encuentra, particularmente el mundo al que es arrojado en términos heideggerianos, el mundo al que es arrojado el ser humano, es un mundo inhóspito, hostil, amenazante para el hombre. No es ese retrato romántico que ha pintado la revolución en su eterno regreso al estado de naturaleza. Muy por el contrario, la civilización como proceso de cultura es lo que nos aleja a ese estado barbárico, animalesco. Recuerden siempre, y si hay alguno de mis estudiantes que esté presente, lo que explicamos en clases. La forma jerarquiza, la materia iguala. Todos somos seres humanos igualados en nuestra materia. La forma es lo que nos jerarquiza. Por eso los ángeles son todos jerárquicos. El hombre que se jerarquiza en la virtud por la cultura se eleva cual santo. El hombre lascivo o iracundo que se comporta cual animal se degrada como una bestia. El planeta Tierra siempre ha sido hostil en términos teológicos, dada la naturaleza caída que entra en rebelión en la creación con el hombre. Y es la Iglesia la que viene a civilizar. La misma cita que tomo yo de Thomas Hood es tomada por estos otros autores. La Iglesia civiliza. Por eso hay una lucha, no solo contra ellos lo que llaman capitalismo, que por cierto es una gran trampa, porque hay muchos metas capitales financiando estos movimientos. Esto lo expreso, por ejemplo, Coca-Cola.
Parece que se colgó la señal de Horacio, ¿no? ¿O soy yo? No, no, parece que sí. Parece que se colgó Horacio. Ahí Bien, se reconectará, ¿no? sí. Bueno, por mientras voy a ocupar la palabra, ya que estamos ahí con Horacio caído. Yo creo que lo que logra expresar bien Horacio es precisamente que el ecologismo, lo que asunta, toda esta mirada metafísica que está detrás de lo concreto de las acciones y de los planteamientos que muchas veces suelen ser eh, puestos de una manera muy positivas, lo que trasunta y que termina siendo peligroso, fatal, es justamente lo que se comentó al comienzo, eh, la inversión antropológica, la mirada del ser humano, qué es y qué es lo que intenta, eh, lo que ellos intentan, ¿no es cierto?, dejar como definición, como propuesta civilizatoria de lo que va a ser el ser humano para ellos. Eso es lo que termina siendo lo más peligroso, porque ellos dicen que el ser humano, y esto tiene que ver justamente con lo que es cultura, eh, para, para hablar de cultura, eh, inevitablemente tenemos que acercarnos a lo que son las ciencias del espíritu, porque son ellas las que van proponiendo, profundizando, eh, desarrollando una mirada mucho más ajustada a las creencias que tiene cada una de estas civilizaciones, eh, desde la mirada filosófica, desde la mirada teológica, y obviamente el arte va masificando esta visión, esta cosmovisión que logra desarrollar la ciencia del espíritu. Entonces, la ciencia del espíritu logra tener una mirada, eh, tienen una propuesta que empieza a ramificarse en el entorno, en el accionar, en la vida cotidiana, y termina generando una cultura, una mirada civilizatoria. El problema es, y este no es ahora, es más reciente, ¿no? Cuando se plantea que el hombre ya no es esta dualidad que siempre con sus errores, con sus fallas, pero siempre se planteó, eh, incluyendo estas culturas antiguas, incluyendo los griegos, siempre se planteó que tenía un elemento material, el que podemos constatar fácilmente, pero también un elemento espiritual asociado a un intangible como el alma. Entonces, esta visión de que el ser humano constituye dos elementos, este material y este espiritual, precisamente es lo que permitió generar una verdadera cultura, es decir, construir esta sabiduría especulativa y práctica que camina hacia un bien. ¿Qué bien? Bueno, eso lo tiene que definir precisamente la filosofía y la religión van construyendo esa mirada de bien, por eso que hay también distintas culturas, pero generando este núcleo de qué es ese caminar, hacia dónde ir, se va desarrollando el resto de todo lo que es la cultura. Y el arte obviamente va mostrando y va generando una serie de elementos que permiten eh, hacer disfrutar, hacer sentir, hacer percibir, hacer... eh, todavía no me... Ellos. Eh, sí, ellos. No, sí. Estaba mientras llegaba Horacio comentando un poquito eh, lo que estábamos recién comentando tanto tú como el padre Rodrigo. Entonces, estábamos hablando de las ciencias del espíritu, que son las que van construyendo esta mirada que termina siendo cultura, que termina siendo la civilización, y que se fundamenta precisamente en lo que el ser humano tiene, tiene esta naturaleza dual, ¿no? Tanto material como espiritual. Y que precisamente lo peligroso de esta ideología del ecologismo, y que por cierto viene de más atrás,
que a mí me ha ido sorprendiendo cada vez con más horror, ¿no es cierto? Como estos personajes que son mucho más recientes, pero para que la gente los vaya tomando en consideración. Julian Huxley, que también se atreve a hacer una definición de cultura a su manera, es decir, sacando la parte inmaterial del ser humano y dejando al hombre solo convertido en carne y hueso. Si solo somos carne y hueso, entonces eh, todo está permitido, lo mismo como afirma en su momento, ya tiempo atrás, Rousseau, ¿no? Diciendo que al no haber Dios, al no haber una fuerza superior que dictamine cuáles son nuestra ética con la que se van a esgrimir los derechos, la ley, no queda más que la convención. Entonces, de un plumazo ellos tratan de eliminar precisamente lo que nos da dignidad y precisamente lo que les da libertad al ser humano por sobre cualquier otra presión, que es la ley natural que viene de Dios. De este personaje, Julian Huxley, que terminó siendo, bueno, un masón del mundo liberal, eh, férreo proclive a la ideología del ateísmo, fue miembro del Consejo de la Sociedad Eugenesia. Y él parte con ese movimiento que intenta imponer la esterilización forzada en distintos ámbitos, en distintas partes del mundo, porque, claro, el ser humano termina siendo para ellos, ¿no es cierto?, un problema, ya que están ligados a todas estas teorías de los personajes que ya nombraron y, y otros más, ¿cierto? Pero en el rol que asume, que es importante, porque él termina siendo el primer presidente de la UNESCO. O sea, este personaje es el primer presidente de la UNESCO. Bueno, además de la fundación, que es una asociación para el aborto, que se llama así, Asociación de Ley por el Aborto, y además crea, y ahí está el link, ¿no? Crea la WWF, ¿no? Fundación Mundial para la Vida Salvaje. ¿Qué es lo que plantea este señor? Y para que ustedes se hagan una idea de a qué nivel estamos hablando. Él dice que el hombre nació simplemente por el progreso, que la mente y el alma supernatural no fueron creados sino por el estado accidental de la evolución, y que el hombre no está bajo el control o dirección de ningún ser sobrenatural. El hombre es el único agente de su propio destino y es el único que tiene a cargo el progreso de su propia vida. Dentro de tantas cosas que él propone, ¿no es cierto? Él dice que los pobres son es una cosa social problemática, entonces ahí va metiendo esta idea, ¿no es cierto?, de la esterilización, los sistemas de eutanasia y otras formas de genocidio. Y él termina siendo, como recién les comentaba, el presidente de la UNESCO, y toda su estructura y todo lo que va desarrollándose, las ideas de estas grandes organizaciones, apoyadas, por cierto, por fundaciones como Rockefeller y otras más, ¿no? eh, mantienen la misma línea que lo que intenta es fundamentar al ser humano sin este componente de este preciso, eh, como decía, ¿no es cierto?, el padre Rodrigo, recordando a Adorno, este proton pseudo, o sea, no estamos hechos a imagen y semejanza y no tenemos alma. Entonces, toda la teoría está fundamentada en eso, y ni siquiera deja un espacio ambiguo o para la discusión o para varias miradas, no, es eso. Y claro, entonces hay un fragmento que es muy importante porque se relaciona bastante con lo que tiene que ver el arte, cuando él dice que este supuesto individuo, ¿no?, sin alma y lo que quiere hacer ellos con sus capacidades de poder y de control, y dice, si el individuo quiere aplicar sus valores morales, estos nuevos valores morales, aparentemente absolutos, porque son radicales, tales valores exigirán la ayuda constante del relativismo. Y lo estoy citando tal cual. Es decir, eh, él se da cuenta y reconoce
que para que se pueda sustentar su ideología, su mirada, esta forma de entender al ser humano, se necesita del relativismo. ¿Y el relativismo en qué? Bueno, precisamente aquello que va negando los trascendentales que le dan sustento y que le dan cuerpo a lo que es la misma antropología del ser humano. Ahí, si me permiten, bueno, primero yo pensé que los activistas de Greenpeace le habían echado petróleo a la señal de Horacio, ¿no? Así que estaban haciendo acá, o se estaban pegando en un cuadro, alguna de esas estupideces ahí de los idiotas. Le voy a regalar un tomo del libro que escribo con Cristian a cada uno. A mí me llaman la atención algunas cosas. Lo primero es que predican sobre la vida, la calidad de la vida y los derechos humanos quienes financian la eliminación del ser humano. Y en la eliminación, hablo de la eliminación física natural, en cualquiera de los métodos que usan, como en la vida sobrenatural. Es decir, que el ser humano es capax Dei, es capaz de Dios y por lo tanto de trascender. En este sentido, entonces, va de la mano con aquello que funda, por ejemplo, Haeckel, que es la escuela de higiene racial, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Aplicando las teorías de la evolución, súper evolucionadas, súper progresistas, para eliminar a los mismos seres humanos, a todos nosotros. Y por último, me parece que eso entronca bien con pensar la realidad, como ha descrito muy bien Horacio, esta realidad integral, cuando él hablaba de los 5 grados de vida. Bueno, esto divide las aguas. O sea, aquel que cree, ¿no? Realmente que cree en el sentido de que piensa, ¿no? Que piensa solamente que están, que la vida se compone de 2 grados, animal y vegetal y punto, bueno, ya ha perdido la pelea, digamos, sea de izquierda o derecha o del bando que sea. Si cada vez que salen estos temas, ahora estamos hablando del alma, que son palabras, malas palabras, delante, casi grosería delante de los oídos puritanos de esta gente, bueno, si nosotros no pensamos, no reflexionamos, realmente no tenemos este espíritu de príncipe, ¿no? O sea, de principios, ¿no? Gente de principios para ir encumbrándonos en los diversos grados de la vida y concebir incluso el último, el quinto, que es Dios, entonces ya la batalla está perdida, incluso en estos ámbitos del ecologismo. Y por último, quizás antes de que a lo mejor Horacio quiere agregar algo más, pero a mi pregunta es, bueno, si lo hemos visto tantas veces hablando del arte, su relación, por ejemplo, la pérdida del sentido de lo trascendente o religioso, no hablo de espiritualidad, hablo de religión, si hemos perdido ese sentido y el arte parece que lo ha tomado y asumido como una dimensión cultural, hoy día las manifestaciones del arte más populares son los sacrilegios, por ejemplo, o casi rituales en las performances. Bueno, me parece que algo similar, y por eso le pregunto a Horacio, si acaso eso es lo que se da, por ejemplo, en esto del ecologismo, tantos movimientos o aristas en donde parecería que el ecologismo está suplantando o sustituyendo o definitivamente poniendo e imponiendo un ritualismo o una religión, ¿no? La religión del ecologismo o como ellos se llamarían a sí mismos, ¿no? Gracias, padre, por la pregunta. Habiendo tanto para decir al respecto, me voy a limitar a leer simplemente 2 renglones. Y voy a citar la fuente porque yo siempre he marcado la distinción entre conspiración y teoría conspirativa. Lo primero existe desde que existe la propia realidad política del ser humano. Conspirare, respirar con, generar acuerdos. La teoría conspirativa no es más que un sesgo de confirmación propia. Voy a citar la fuente. Los Angeles Times, 8 de mayo de 1997. Gorbachev. Para quien no sepa quién es Gorbachev, simplemente lo investiga. Porque a mí me gusta que la gente tenga su propio espíritu investigador, que generarle curiosidad. Simplemente les voy a decir un dato que no es menor. Llegó a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero su historial es mucho más profundo que simplemente haber sido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dijo en aquel diario tan popular:
Y cito: se hace necesario un nuevo Código Legal Internacional sobre el medio ambiente plasmado en una Carta de la Tierra, un acuerdo vinculante como el de los derechos humanos de la ONU. Mi anhelo es que esa carta sea una especie de 10 mandamientos, un sermón de la montaña que sirva de guía para guiar la conducta de los hombres en relación al medio ambiente en el próximo siglo y más allá también. ¿Cuánto más podría yo decir en este momento respecto al financiamiento internacional de Greta Thunberg para establecer el delito de ecocidio a la par de un genocidio, a de repente un pueblo nativo que talase 2 árboles para construir sus pequeñas chozas? ¿Cuánto más podría decir yo en este momento de la intervención que tuvo la Conferencia de Partes número 26 y 27, que lejos de condenar a China, una nación que no solo es la más contaminante del mundo, tiene mano de obra esclava, incluso con campos de concentración sobre los uigures, las conferencias de parte preocupadas por qué no se establecen los derechos sexuales y reproductivos en el África? ¿Cuánto más podría decir yo en este momento respecto a la intervención que tiene Bill Gates junto a tantos actores de Hollywood, citando principalmente a Leonardo DiCaprio, en el financiamiento de laboratorios en España y en Israel para promover la carne sintética, y luego de haber generado quiebras en industria agropecuaria, absorber sus tierras? Pero creo que las palabras de Gorbachev, sostenidas en 1997, son mucho más contundentes. Hay un plan sistemático no solo de controlar las naciones emergentes, evitando su industrialización y evitando su reproducción, sino que hay un plan sistemático para reemplazar la fe que fundamenta esta parte del mundo. Como diría Chesterton, donde hay un altar hay civilización, y no hay ninguna cultura en el mundo que no tenga religión, porque es parte inherente a la realidad antropológica del ser humano, la religión. Aun cuando algunos, y lo digo por ciertos evangélicos que sostienen que ellos no tienen religión, siempre hay un religare. La Revolución Francesa tuvo su religare, su religazón hacia la diosa razón, a la cual incluso le construyeron templos. El transhumanismo es una forma específica de religión, un religarse a la eternidad artificial. Siempre habrá un religare. Y como un simple dato, para que observen que esto no es una teoría conspirativa, van a ver que hay una cierta moda entre algunos youtubers en decir que la gran conferencia de control demográfico se inicia en 1974. Gran error regalar un debate con semejante error histórico. Es regalar 100 años de historia al enemigo. Es ceder un terreno fundamental, que es defender nuestra verdad, que es la verdad, para que la gente pueda tomar nota. La primer conferencia internacional se dio en 1927 en Ginebra, cuya presidente de actas fue Margaret Sanger. Ya en esa conferencia internacional, que fue en clave científica, una vez más, porque aquí están los grandes iluminados herederos del siglo de las luces, enfrentándose a ese oscurantismo católico y medieval, en estas grandes mentes, su preocupación era la altísima tasa de reproducción que había tanto en China como en América Latina. Presidente de Actas Margaret Sanger. Allí consigue los fondos para crear la APPF. Porque la gente piensa que la IPPF simplemente fue producto de Margaret Sanger, que salió a repartir panfletos y que mágicamente se encontró con esta multinacional. ¿Cómo creen ustedes que una pequeña clínica abortista surgida en 1916, mucho antes que se legalice el aborto en la Unión Soviética, porque la política del aborto procurado está muy lejos de ser una política comunista, y tengo cómo defender mi tesis, mucho antes de todo esto, ¿ustedes creen que una simple clínica perdida en Nueva York iba a ser la multinacional que es hoy? Yo creo que estamos para debates serios. Luego de 1927 viene la conferencia del 35 en Berlín, que se desdobla en París hacia el año 1937,
conflictos que no ameritan ser mencionados en el canal. Y luego viene la conferencia de 1954, que es la primera conferencia de la ONU. Y en 1954 tiene una particularidad, porque allí, en dicha conferencia, la primera conferencia mundial de población organizada por Naciones Unidas, había sido propuesta por Julian Huxley, el primer director general de la UNESCO. Aquí empieza a generarse lo que luego va a ser en el 63, en el 65 en Belgrado, la segunda conferencia de población mundial, donde va a aparecer el Fondo de las Naciones Unidas, donde el dinero de ciertas naciones se redirige a otras naciones a los fines de evitar ciertas tasas de reproducción. Y luego la historia que ya es por todos conocida, de 1974, 84, donde por la intervención de Reagan y Juan Pablo II, se retrocede y se empieza a hablar de los derechos humanos individuales en materia de reproducción y de salud. Un detalle, porque mucho se ha hablado aquí de ecologismo. Esto está citado en mi libro, cuando hablamos de los controles de natalidad. El presidente de Sierra Club hace ver el año 2020, en su sitio oficial, que Sierra Club era abiertamente pro-choice, que era necesario para el cuidado ambiental el respeto a las directrices establecidas en la conferencia de 1994 del Cairo. Greenpeace sostuvo de manera oficial que no se puede trabajar en torno al cambio climático antropogénico si no se aborda en primer lugar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer reconocidos en la conferencia de 1994. World Wide Fund, condenada por delitos de lesa humanidad en torturas y apremios ilegales en el África, también sostuvo en uno de sus libros digitales de acceso público que la principal preocupación para combatir el cambio climático antropogénico es desplegar los derechos sexuales y reproductivos. Todo ecologista, y lo cito, Eric Pianka, Dave Foreman, ecoterrorista, Petra Kelly, fundador del ecofeminismo, William Bogg, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, que transforman la teoría malthusiana en la teoría ecológica, André Gorz, padre del ecosocialismo, Michael Lowy, sociólogo ecologista de Brasil, Peter Singer, utilitarista, defensor de los animales, Steven Weiss, promotor de los derechos de los animales. Todos y cada uno de ellos han sostenido que el ecologismo, Herbert Marcuse, el intelectual más importante de la revolución del mayo del 68, las 3 M's de la Borgoña, de hecho eran Marx, Mauss y Marcuse, sostienen que el ecologismo es la dialéctica pura y simple de enfrentarse al sistema occidental, sistema basado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el ecologismo. Esto es la cultura que ellos proponen. Reemplazar la fe cristiana por una fe pagana. No existe per se el ateo. En algún punto depositan su conexión a la realidad y es una realidad que es trascendente, por definición. Aunque le intenten ignorar, siempre hay un activo de búsqueda de trascendencia. Hay religiones incluso que son, podríamos llegar a sostener en algún punto, filantrópicas, como la que sostiene Marx. Pero aún en Marx está este deseo de trascendencia, a tal punto que sus ideas al día de hoy siguen polulando en el mundo. Hay un religarse constante. Por eso quería cerrar con esta intervención, para demostrar lo que muy bien planteó el padre. Yo lo explico a Gorbachev. La Carta de la Tierra son los nuevos 10 mandamientos. Por eso es importante abordar este punto. El ecologismo está marcando la cultura. Una cultura tanática. ¿Y por qué es una cultura tanática? Vaya contradicción. Más si hablamos de naturaleza. Si naturaleza proviene de natura, de nacimiento. Porque Tánatos, que muchos creen que es el dios griego de la muerte, yo los invitaría a que lean en profundidad la belleza de la mitología griega. Tánatos es el dios de la muerte no violenta. Esta sociedad es una sociedad tanática. No voy a desconocer los conflictos bélicos que están aconteciendo en los últimos años.
pero la sociedad occidental es una sociedad tanática. Es una muerte pasiva, liviana. Los condenados de manera violenta son los cristianos en Medio Oriente y en África y en Asia. En Occidente no se mata el cuerpo, se mata el alma. Es gente que está en un letargo del consumismo, creyendo que por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos están salvando su alma. Están haciendo un bien. Están colaborando a la Gaia, la madre naturaleza y la Pachamama. Están dentro de una realidad virtual, una ontología digital, si es que se puede hablar de ontología en el mundo digital, desconectados de la realidad. Miren, cierro con esto. Para que vean lo que es realmente el ecologismo. Para que cobren una dimensión real. Hoy lo comentaba con un sacerdote que me entrevistó a la siesta. Aquí en Córdoba, hace mucho tiempo atrás, antes que se prohibiese, la gente más humilde, y lo vamos a decir como es, la gente muy pobre, que vivían en villas miserias, donde ni siquiera tenían letrinas, salían con un caballo y un carro a buscar cartones en la calle para llevarlos a reciclar y ver si con esa plata que conseguían lograban tener un plato de comida. Se hizo famoso un cuadro muy interesante. Un grupo de activistas, animalistas y ecologistas, obviamente, rescataron un caballo maltratado por estos sectores. Claro, es cierto que el caballo estaba en una situación un tanto deplorable. Y yo no voy a justificar para nada el maltrato innecesario. Pero veamos lo que es el cuadro completo. Mujeres, clase alta, ropa de Balenciaga, zapatillas Nike, teléfono iPhone, abrazando el pobre caballo. Y no es un discurso de clase, es una realidad objetiva. Esta gente desde las opulencias, dictando la moralidad hacia los menos poderosos. ¿Quién estaba arriba del caballo? Un niño de 8 años llorando solo, porque en vez de estar tomando la primera comunión como todo niño de 8 años, estaba pensando qué iba a comer esa noche ahora que había perdido su caballo. Yo no digo que esté bien el maltrato a un animal, pero sí digo que está muy corrompida moralmente una sociedad que primero se enternece y se pone conmovida y compungida por un animal y no por un niño, siendo que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Creo que quizás sea un momento de reflexionar dónde están las jerarquías, porque ya no es el hombre que monta el caballo como símbolo de gloria, sino que a partir de los ecos sexuales, en términos culturales, el caballo monta al hombre. Y esta es la alteración que ha habido en las jerarquías. Se ha perdido el orden. Por eso es importante volver a la tradición. Perdón que quizás haya vinculado distintos temas, pero era para entender la subversión cultural que ha generado el ecologismo en este retorno al mito del buen salvaje, donde finalmente lo que se ve es los mayores grados de barbarie que se pueden llegar a visibilizar. Porque es eso, se ha perdido la cultura, se ha perdido la civilización. Sí. Lo interesante es que hasta ahora para nosotros nos resulta así, ¿no? Nos resulta barbárico y terrible, y sigue siendo, por lo menos hasta ahora, digno de nuestro asombro. El problema es que ellos han pasado ya esa brecha, que esa línea, que para nosotros sigue siendo clara, ya ha sido pasada, y ellos terminan, ¿no es cierto?, estableciendo sus propias normas, su propia moral, su propia ley, y yo creo que es ahí donde uno tiene que dar ese contrapunto, esa batalla de ideas tiene que estar en ese plano, porque de lo contrario, si a estas personas, ¿no es cierto?, no les sorprende salvar a un caballo y dejar con hambre y con más riesgo de muerte a un niño, es que algo se ha transformado ya en él, y por lo tanto
el simple hecho de constatar lo evidente ya no es evidente ni va a generar un cambio. Hay que ir al fundamento para poder rebatir por qué, ¿no es cierto? Y ahí es muy importante por qué el ser humano es importante, el ser humano no es solo carne y hueso, como lo afirman estos personajes. Estos personajes que precisamente son los que se apoyan en este relativismo para decir cosas como esta. Voy a citar otro párrafo en el primer comunicado que hace Julian Huxley en este periódico que se llama El Correo de la UNESCO. Él dice, ahora debemos estar listos para abandonar la hipótesis de Dios y sus corolarios como la revelación divina o las verdades inalterables y cambiar de una posición sobrenatural a una posición naturalista del destino humano. Él está afirmando eso y lo que falta, ¿no es cierto?, es la contraparte, es decir, perdón, usted está errado, usted está esgrimiendo una idea que para yo creerla tengo que aceptar ese axioma así nomás, porque no se condice ni mantiene una correlación lógica de un pensamiento lógico lo que usted acaba de afirmar. Pero con la estructura de poder que tienen y con las implicancias que eso significa, claro, han logrado estar a ese nivel que hoy precisamente nosotros vemos las consecuencias, sufrimos las consecuencias, porque esto ya hace muchísimos años y viene precisamente desde antes. Quizás agrego un par de cosas antes de ya irnos. Lo primero me venía a la mente en algunos momentos en lo que decías, Horacio, y lo que comentaba Ricardo. Son fenómenos, son signos de una enfermedad más profunda que tiene que ver con el nivel trascendente de la persona humana, ¿no? Ahí está la enfermedad. En definitiva, nosotros muchas veces hablamos que en esta batalla cultural que nosotros le decimos, sabemos que es una guerra espiritual. En definitiva, el campo de batalla es el alma humana, es el interior de la persona. Ahí se desarrolla todo ese conflicto para que se transforme en un humilde santo o en un soberbio demonio. Y eso es lo que nosotros vemos y tanto que realmente quizás en este ambiente providencial en el que se mueve Dios nos ha hecho a nosotros juntarnos y poder conversar estas cosas, y tantas personas que están diciendo, no, basta, así esto no puede ser más. Por otra parte, nosotros tenemos estos otros signos que como son tan de acuerdo a la naturaleza caída, esta inclinación al mal, la concupiscencia, parecería que son como connaturales al ser humano, y sin embargo no es así. ¿Qué cosa estoy diciendo? Lo mencionabas, Horacio, el consumismo, todo lo que eso significa, el consumir y el consumirse en todo esto. Y después la erotización de todos los aspectos de la vida, y ahora cada vez más yendo hacia las edades más tempranas para corromper no el cuerpo, no el desgaste del cuerpo, que también hay, y que también hay toda esta serie de hoy día mutilaciones, intervenciones horribles, monstruosas, pero lo peor de todo, lo decías en algún momento, en vez de estar preparándose para la primera comunión, tiene que estar sufriendo esto otro. Bueno, es el tratar de erotizarlo para matarle el alma. Y por último, es la sacralización de la naturaleza o de todos los ídolos cuando han rechazado al Dios verdadero. Es increíble, en algún momento de estas tertulias lo hemos hablado respecto del arte, ¿no? Es increíble que la gente, rechazando todo aquello que identifica con la religión institucional, sobre todo lo católico, bueno, terminan colgándose piedritas, creyendo en las estrellas de no sé qué, los números de no sé cuánto, aparece cada vez más idiotas en la televisión, y mientras más maquillados mejor. Entonces, que van promocionando todos estos tres patitas, digamos, de todo este mecanismo de autodestrucción: el consumismo, la erotización y la sacralización de la naturaleza. Todo eso junto a la exacerbación de los impulsos hacia la muerte, la sociedad tanática, ¿no? Realmente la autodestrucción.
Y por eso que el antídoto, me parece haber vislumbrado un poquito de las palabras de Ricardo, es volver a lo trascendental, ¿verdad? La bondad, la belleza, tratar de despertar los anhelos del alma que siempre son hacia estos trascendentales, en definitiva, la heroicidad, la virtud, la excelencia, la felicidad en último sentido. Por lo tanto, me parece que el desafío es grande, pero también, bueno, es eso. Todas estas problemáticas me parece que a uno lo definen para decir, ok, ¿dónde estoy? O sea, no podemos seguir tratando de conciliar cosas que son inconciliables, como muy bien hacías mención, querido Horacio. Quizás te pregunto una cosa para no alargarme más, pero varias veces has mencionado lo del libro. Bueno, ¿cuál es el libro que mencionas? ¿Tu libro, nombre, dónde se puede conseguir, tus redes sociales para que los amigos puedan encontrarte, querido amigo? Bueno, redes sociales no soy muy... Los que me siguen saben que no soy muy fan de subir fotos ni esas cosas, así que no se preocupen. Mi libro es el libro negro del ecologismo. El tomo 1 ya está a la venta en México. El 22 de febrero va a estar por Amazon. La gente de México lo puede conseguir en la página de ideaslibresoficial.com. Y si no, me escriben a mi Instagram, que es donde siempre estoy respondiendo. Si me quieren seguir en YouTube, les recomiendo más que mi canal principal, que es RC Houston, que se llama Un Conserva Random, porque me encanta ese canal. En Un Conserva Random hablamos de filosofía, de todo. Desde la filosofía que hay en Homero Simpson hasta la filosofía de Avatar, digamos. O sea, analizamos películas, hablamos del purgatorio, hablamos de todo. La oikofobia, hablando de el oikos, como la casa, hablamos de la oikofobia, que es el rechazo que tiene la sociedad occidental a sí misma. Es un fenómeno muy particular que se vive en estos tiempos. Eso por un lado. Y ya para finalizar, insisto, en redes sociales, Horacio Houston en Instagram, cualquier cosa que necesiten, a mí me escriben, respondo siempre, porque hacemos esto por amor. Creo que es importante, ya para finalizar, quizás entender, que es nuestro gran desafío, darnos a entender, que no promovemos bajo ningún concepto ni un retorno al mito del buen salvaje, ni un antropocentrismo tecnocrático, porque son las dos vertientes que hoy presenta el mundo. Greta Thunberg, también conocida como Greta Thunberg, como un retorno a ese mito del buen salvaje. Por otro lado, tenemos metas capitales como el Elon Musk, libertario, o un socialdemócrata como Bill Gates, que van a promover un antropocentrismo tecnocrático, que es acelerar el capital para que de tal manera se mantenga inmaculada la naturaleza en tanto que se evite el contacto con la misma. Se atomiza el individuo para que en 4 paredes a través de la realidad virtual, ese individuo preso no tenga que tomarse un avión para ir a París, no tenga que usar el auto para ir a misa, no tenga que viajar a la universidad en moto. Está dentro de su realidad virtual, similar a un experimento que se dio, por ejemplo, en el año 2020, donde las personas iban a misa, estudiaban, se relacionaban, todo a través de un celular. Vaya fenómeno actual. Porque me acuerdo que en mi primer libro, El conservadurismo en 10 reflexiones, yo lo había advertido. El gran pasaporte, y no me refiero a ese documento oficial que se exige para entrar a un país, sino ese documento que se exigía para poder entrar al cine o a un restaurante. Estoy siendo muy cuidadoso, pero la gente de Chile lo padeció más que en ningún otro país de la región. Ese pasaporte, en no menos de 10 años, no va a ser en términos de disciplinamiento bioético, en términos de Foucault, sino que va a ser en torno al disciplinamiento por la medición de la huella de carbono. De hecho, ya hay un experimento que se da con la aplicación de Duconomy de Mastercard, donde de acuerdo a la huella de carbono que uno genera, son los premios que uno tiene, incluso incorporando tecnología china al respecto. Hoy ya se empieza a ver este punto. Si uno consume carne sintética de Bill Gates, tendrá más libertades que si uno se come un muy buen asado luego de misa, como suelo hacer yo cada domingo. Nosotros lo que promovemos, o al menos desde nuestro espacio con mi socio, es entender la relación jerárquica propia del orden, propia del cosmos, porque cosmos significa orden, que hay del ser humano hacia la creación que le fue legada.
No es para nada moral extinguir una especie, pero es por respeto a la creación de Dios, y se lo digo particularmente a los cristianos, de que uno no puede poner a la par el ente animal del ser humano, porque eso es sublevarse ante Dios, porque eso es tener uno la encomienda dada por el Creador, por el ser, aquel ser incausado, que de manera directa le dice, dominarás las especies, dominarás este mundo. Entonces, si uno de repente recibe el legado de ser director de un colegio, jefe de una fábrica, cabeza de familia, sacerdote al frente de una comunidad, y uno diga, ¿saben qué? Queremos ser democráticos. Yo no soy jefe de la fábrica, ahora los empleados toman sus decisiones. Acá en mi hogar, ahora serán mis hijos los que toman las decisiones. Ahora serán los fieles los que decidan qué lectura ha de leerse cada domingo. Es una subversión. Recuerden que en el cielo hay jerarquía y en el infierno hay democracia, porque allí son todos iguales. Bueno, en realidad hay jerarquías también en el infierno, pero no quiero entrar en discusión metafísica. Pero sí es importante entender esto. Entender cuál es la jerarquía del hombre no es atacar la naturaleza, al contrario, es cuidarla. Y es cuidar el legado que uno tiene. El legado que le fue dado a Adán y a toda su descendencia. Y este es nuestro desafío, que la gente entienda que ser crítico del ecologismo no es amar el prender fuego a un bosque, el patear cachorritos o tirar petróleo en el río. Es entender lo que es la prudencia de cada virtud. La prudencia como directriz entre los extremos. Y hoy el mundo lo que hace es a una sociedad obnubilada direccionarla a los extremos. Y eso es muy peligroso, porque es cuando cae el equilibrista. Es muy peligroso porque el ecologismo tiene una particularidad. Durante mucho tiempo, una forma específica de gnosticismo, que estoy guardando cómo sigue la frase, una forma específica de gnosticismo intentó negar a nuestro Señor. Pero el sol no se puede tapar con una mano, hasta que descubrieron que cómo hace uno para ocultar un elefante. ¿Cómo se hacía para tapar el sol? No lo podían tapar. Entonces llenaron el mundo de reflectores artificiales para que la gente quedase enceguecida y no distinguiese la luz verdadera de la luz artificial. Y es allí a donde nos guía el ecologismo, a una falsa religión. Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque incluso aquí hay católicos que hoy están más convencidos, y lo digo porque tengo muchos amigos seminaristas que están padeciendo esto, donde se les enseña más la Agenda 2030 que lo que es el infierno. Y esto es muy peligroso, porque el fundamento de la salvación es el fundamento de la historia de Occidente. Occidente es más que las legítimas cruzadas, es más que la victoria en Lepanto. Occidente es más que la resistencia a la Revolución Francesa, es más que los mártires a la Segunda República o los cristeros. Es la historia de una sociedad con la esperanza de la salvación, pero la esperanza verdadera en nuestro Señor y no en estos falsos dioses, donde hoy se le atribuye un estado animista a la tierra y se habla de la madre naturaleza, la Gaia o la Pachamama. Dios es uno, no puede haber dos dioses, porque ya sería la limitación de ese primer ser. Habría mucho más para decir, pero no le quiero quitar tiempo a ustedes, caballeros. No, está perfecto, perfecto. Y muy bueno esto de poder cerrar con esperanza. Hoy me enteré, tengo una alumna que es madre de una adolescente, era madre, que precisamente por estar inmerso en este mundo, en este mundo vacío, donde no se le explica lo importante que es trabajar para la vida, pero por sobre todo esforzarse para lo que viene después de esta vida material, sino de la vida eterna, van dejando a sus seres queridos sin esperanza. Y eso es una victoria del enemigo. Es decir, es donde él gana en este plano de la desesperanza, de la confusión, del relativismo. Lamentablemente hoy me enteré que su hijo
falleció, se suicidó, y tiene como muy consternada la comunidad de la academia, precisamente por este hecho. Es muy importante entender que hay un nivel en donde la sociedad se destruye si no ha vuelto a jerarquizar lo que es esencial, lo que es verdaderamente importante. Por eso esto de volver a los fundamentos, como hablaba el padre Rodrigo, sin eso es que la sociedad estamos destinados a destruirnos, a ver cómo se va destruyendo, como este tánatos que decía Horacio, ¿no es cierto?, de morir lentamente, eh, y obviamente el arte y toda la actividad cultural que nosotros vemos no está criticando esto. O sea, todos estos artistas que se las dan de revolucionarios, ellos son pro sistema, son parte del medio, ellos contribuyen precisamente a este vacío, a esta decadencia, a esta degradación del ser humano. Hoy día ser revolucionario es bañarse todos los días, ponerse un terno y hacer algo para bien para la sociedad, es decir, bueno, pero eso es otro tema. Estamos terminando. Querías que cerraran con sus últimas palabras. Bueno, ya hablamos del libro de Horacio. Lo puede volver a repetir para que la gente lo vuelva a quedar claro y dónde lo pueden conseguir. El libro negro del ecologismo, así se llama, Horacio, ¿no? Así es, el libro negro del ecologismo, que ya está en la página de Ideas Libres oficial. Si me permite un solo segundito, Sí, por supuesto. porque siempre leo los comentarios que son muy valiosos y agradecemos cada uno de los comentarios. Incluso yo no tomo mal las críticas, siempre que sean con respeto. Porque pregunta alguien y dice, ¿a qué se refiere con Occidente? Creo que es una pregunta genuina que incluso merita que lo podamos conversar en algún instante. Cuando hablamos de Occidente no nos referimos solo al lugar. Primero que el lugar es un término muy complejo que se estudia como una de las propiedades del ser, digamos, es más que todo un accidente, pero no quiero entrar en esas distinciones porque se nos bombardearía. No nos referimos al lugar físico. Si bien tienen un primer lugar, mejor dicho, si bien en un primer momento se habla de un lugar físico por la distinción del mundo entre Occidente y Oriente, Occidente es un proceso civilizatorio. Por eso Occidente en su momento con la Hispania, nuestra madre patria, llegó incluso a Filipinas, parte de las costas de África. Era el imperio donde nunca se ponía el sol. Y aquí alguien me va a tildar de imperialista, pero bueno, yo creo que estamos para debates más serios y no para Netflix. Occidente es un proceso civilizatorio, y particularmente el Occidente católico. Y acá yo pido disculpas si esto se malinterpreta, pero ante todo estoy convencido de lo que digo. ¿Por qué hablo de Occidente católico? Porque si bien el cristianismo en términos generales pareciera ser la regla, yo hoy pondría en duda qué queda de Occidente, porque Occidente no fue la Revolución Francesa ni la Segunda República de España. La Hispania llega a América con universidades, hospitales y la Biblia. Sin embargo, otras naciones como la Inglaterra, el Imperio Anglosajón, ingresó a Oriente con guerra y con opio. Por eso hay que saber distinguir qué Occidente hablamos. Yo quizás cometo el error de hablar rápidamente de Occidente y se puede llegar a confundir, porque incluso me ha pasado que gente que valida esas formas de vida anglosajonas, supuestamente porque están mejor materialmente, olvidándose que muchas de esas naciones fueron primero fundadas por la Iglesia Católica, pero que además uno no se somete solo a lo material, aunque nos quieran luego correr por izquierda o incluso por derecha. Porque justamente entendemos que el ser humano es más que materia, no nos moviliza solo el afán económico. No es un criterio de civilización Estados Unidos porque tiene mejor estándar de vida, porque tiene mejores electrodomésticos en dicha nación, que fue la apertura al mundo de la eliminación de la vida no deseada. Y no solo con el aborto procurado. No solo con el aborto procurado. Porque la guerra interna que hicieron con las drogas fue para justamente segregar a ciertas etnias. Porque si uno entra a cualquier país de Latinoamérica, va a estar llena de mestizos y de mulatos.
porque no existió la segregación que vende hoy la leyenda negra. Y uno va a Estados Unidos y sí puede encontrar diferenciadamente cada etnia, porque allí sí hubo una segregación. Y hoy se venden como pioneros de la civilización. Nuestra civilización es la verdadera civilización, porque es la que albergó con caridad a cada alma. Es la que albergó y la que cuidó a cada alma. Es la que tomó a los aborígenes que eran desplazados y perseguidos por un imperio tiránico y les dio educación, los incorporó a la vida, los protegió. Y cuando hubo abusos, porque los hubo, la propia reina Isabel fue la que expulsó a los que tenía que expulsar por los abusos cometidos. Quizás se tocaron intereses determinados y por eso no es canonizada. Quizás. Pero esto es importante entender, porque muchas de las políticas ecologistas de hoy no surgieron de la Unión Soviética, aun cuando Gorbachev así lo pretenda. Que la izquierda se haga uso del ecologismo no significa que el ecologismo sea de izquierda, porque izquierda y derecha son lugares, un accidente dentro de la propiedad del ser que no es inherente al ser y por lo tanto no lo acompaña en el movimiento. Definición básica de metafísica. Yo puedo estar a la derecha. Ser de derecha son cosas distintas, porque uno no puede ser un lugar. Uno no puede ser un lugar. El ser tiene esencia. El ser tiene esencia, salvo el primer ser que es incausado. Pero esto también ya sería una discusión metafísica. Por eso quiero cerrar con esto. Es muy importante la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Occidente? Hablamos del Occidente católico, la que realmente cuidó, la que civilizó la naturaleza, la que convirtió pantanos inhóspitos en verdes praderas. No fue particularmente ese Occidente católico la que luego de haber crecido comercialmente contaminando con los Rockefellers, ahora financian a Greta Thunberg a través de accionistas inmobiliarios de Suiza. Hay que conocer la historia completa. Por ejemplo, la familia Rockefeller, hoy uno de los grandes financistas. De hecho, la familia Rockefeller es uno de los grandes financistas de todos los ecoataques que hubo a los museos. Museos se atacaba el arte tradicional, obviamente. No iban a ingresar a un museo de arte postmoderno. Iban a atacar siempre la Iglesia Católica. Iban a atacar siempre el arte de nuestro Occidente, nuestras universidades más prestigiosas, las que han pervivido por los siglos. Porque estos son los frutos. Estos son los frutos de nuestra civilización. Perdón el entusiasmo, pero para mí es parte de nuestra identidad y uno trata siempre de defender lo que realmente cree, lo que realmente cree. No, perfecto. Padre, ¿quiere decir algo antes del cierre? No, muchas gracias a Horacio, a ti Ricardo, por esta posibilidad de hablar estos temas. Como decíamos, hablar en una tertulia de artistas libres no es porque estamos rellenando, sino que precisamente porque son temas que tienen que ver con todo lo que siempre nosotros decimos, este crecimiento integral del ser humano, ¿no? El nivel natural, sobrenatural, con todos estos temas que son tan importantes y que no nos pueden dejar sin posicionarnos en una defensa, porque todos nosotros, si no estamos alerta, vamos a sufrir de la contaminación de las aguas tóxicas de esta cultura de la muerte. Entonces necesitamos estar atentos a todo esto. Así que muchas gracias, querido Horacio, muchas gracias, Ricardo, y a todos los que nos han acompañado hasta el final en el chat y que van a ver después este video. Así que Dios los bendiga mucho y bueno, los espero ver desde la ciudad eterna. Si Dios así lo quiere. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches.